Un saludo alumnos y alumnas de noveno grado, bienvenidos a la semana 6 del año 2022. La unidad número 3 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de noveno grado se denomina electricidad. El contenido es corrientes y resistencia eléctrica en movimiento. Vamos a iniciar con la introducción. En nuestras casas vemos muchas conexiones, pero nunca nos hemos detenido a analizar qué tipo de conexión tenemos. Dentro de los tipos de conexiones o arreglos tenemos en serie y en paralelo. En los arreglos en serie todos los elementos van conectados uno a continuación del otro. En el arreglo en paralelo los elementos van conectados en ramas distintas del conductor que tienen un mismo origen. ¿Cuáles son los circuitos eléctricos conectados en serie y cuáles son los circuitos eléctricos conectados en paralelo? Los componentes de los circuitos eléctricos pueden conectarse de muchas maneras posibles. Las conexiones más simples son la conexión en serie y la conexión en paralelo. ¿Cuáles son los circuitos en serie? Se utilizan cuando queremos que unos componentes afecten el comportamiento de los demás. Así, el interruptor de la luz se conectará en serie con la lámpara para que pueda encenderla o apagarla. Si el interruptor está apagado, la lámpara se apaga, y si está encendido, la lámpara también. ¿Cuáles son las características de un circuito en serie? La corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. Esto significa que si quitamos o abrimos un componente, los demás componentes tampoco tendrán corriente y no funcionarán. Y aquí en la figura 1 podemos ver un arreglo en paralelo de elementos de un circuito. Ahora la siguiente característica es el voltaje. El voltaje o tensión de la pila se reparte entre los componentes que tendrán por lo tanto una tensión menor que la pila. Esto significa que las lámparas se iluminan cuando están en serie. Se iluminan menos cuando están en serie. Los circuitos en paralelo se utilizan cuando queremos que los componentes funcionen independientemente unos de otros. De esa manera las dos bombillas de una lámpara las colocaremos en paralelo para que si una de ellas deja de funcionar, la otra siga funcionando. ¿Cuáles son las características de un circuito en paralelo? El voltaje o tensión eléctrica que llega a los componentes es la misma. Esto significa que las lámparas tienen la misma tensión de la pila y se iluminan al máximo. La corriente de la pila se reparte en los componentes, tendrán por lo tanto una corriente menor que la pila. De acuerdo. Y seguimos a continuación con lo que es las tres configuraciones, lo que son los circuitos en serie, lo que son los circuitos en paralelo y la combinación de ambos que son los circuitos mixtos. A continuación viene la resolución de ejercicios de circuitos en serie y en paralelo. Y aquí podemos observar algunos ejemplos de cómo se realizan estos procesos. Ustedes los pueden revisar detenidamente para que posteriormente puedan completar las tareas de la semana que se les asignan. Antes tenemos el ponte a prueba, donde dice qué tipo de conexión de circuitos se utiliza en los hogares con instalaciones eléctricas. Se utiliza la conexión o instalación mixta. Número 2, en una conexión en serie, si quitamos un elemento, ¿qué ocurre? Las demás se desactivan. Pregunta número 3. En una conexión en serie, la corriente es la misma en todos los elementos del circuito. Pregunta 4. En una conexión en paralelo, si quitamos un elemento, ¿qué ocurre? Los demás no se ven afectados. Y la pregunta 5. En una conexión en paralelo, la corriente se divide según la cantidad de elementos que existen en el arreglo. Vamos con las siguientes preguntas. Circuito en serie. Circula el mismo valor de corriente por todos los elementos. Circuito en paralelo, todos los elementos tienen la misma tensión. Circuito mixto, los valores de tensión y corriente varían según el elemento, no necesariamente son el mismo. Escriba las características de un arreglo en serie y en paralelo. El arreglo en serie, número 1, todos los componentes están conectados en serie, es decir, en línea, sin interrupción. Característica 2, la corriente que circula por cada uno de los componentes se mantiene constante. En un arreglo en paralelo, las características 1, los componentes están conectados en paralelo.
Característica 2. La diferencia de potencial entre los extremos de cada paralelo se mantiene constante. Encuentra la resistencia equivalente en los siguientes circuitos y tenemos 1, 2 y 3. Circuito 1, serie, tenemos la resistencia equivalente 15 ohm más 25 ohm más 20 ohm, tenemos 60 ohm. En el circuito en paralelo tenemos, al igual que en el número 1, el proceso para poder hacer el cálculo. Resistencia equivalente 1 sobre 10 más 1 sobre 20 más 1 sobre 15. Hacemos el proceso de la sumatoria para obtener un total de resistencia equivalente de 4.6153 ohm. Y en el circuito 3 aplicamos también lo que son los cocientes, las sumas, y obtenemos en el ejemplo, en el ejercicio 3, el proceso equivalente a el resultante de lo que es 20 ohm. Entonces estos son los 3 ejercicios que les dejo acá para que ustedes puedan tomar las anotaciones correspondientes y puedan auxiliarse para desarrollar las actividades que se los solicitan en este contenido que tiene que ver con el tema corrientes y resistencias eléctricas en movimiento. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.